porque es 10 de mayo y como muchas de las administrativas y profesoras son mujeres, pues entonces se da. Ok. Vamos a ver. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hasta este punto? De lo de lógica difusa. Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, a ver, si yo les dijera... a ver, ¿qué les digo? Bueno, vamos a ver. Oh, aquí está, es esta. Si es este, no creo. No, esta. A ver, vamos a ver la presentación. Ah, pues no, ok. Bueno, entonces hasta este punto hemos visto cómo funciona la lógica difusa. Hicimos un ejercicio. El ejercicio que hicimos nosotros fue un ejercicio muy básico, muy simple. Fue un sistema únicamente con 2 entradas y una salida. Y ya vimos, al final el proceso de difusificación que usamos fue el proceso del Mandani, que es el que nosotros tomamos los mínimos o los máximos, también los podemos usar, mínimos o máximos de los conjuntos difusos de su combinación, y a través de eso podemos hacer el proceso de difusificación. Existe otro método que es el método Sugeno, pero ese en realidad no es un método que casi nunca se utiliza, entonces por eso no lo vamos a brincar. Ahora, llegamos a esta parte que es la última en relación a la lógica difusa y es cómo diseñar un sistema de control difuso. Esto lo vamos a ver a grosso modo porque en teoría ustedes ya pasaron por su materia de control clásico. ¿Ok? Entonces, estas estructuras o estos ejemplos que vemos aquí son los que les van a funcionar a ustedes para establecer cuáles son cómo va a ser sus 2 prácticas o sus 2 proyectos para esta parte de la materia. Recuerden, en esta parte ustedes van a hacer 2 programas. Uno en el que vamos a tener un sistema de control puramente difuso. Es decir, ustedes tienen una entrada, o las entradas de su sistema, llegan a su sistema difuso y su sistema difuso les da una salida para cada controlador y el sistema se controla. Y van a hacer un segundo proyecto con esa misma planta, es decir, tienen que implementar su maqueta. Y en esta maqueta lo que ustedes tienen que hacer es implementar un sistema de control difuso junto con un sistema de control. El sistema de control pueden tener diferentes estructuras. Primero la parte difusa y luego el control clásico en serie, o pueden conectarlo también de manera paralela. Bueno, este es el ejemplo 1. Únicamente reglas difusas. Esto lo pueden hacer ustedes en serie o en paralelo. ¿Cómo sería en paralelo? Las entradas llegan tanto al sistema difuso como al sistema de control. Cada uno de ellos manda la salida y la salida final va a ser una combinación
de la salida que mande el sistema difuso y que mande el sistema de control, el sistema difuso y el sistema de control clásico. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden usar el controlador que más les convenga. Pueden utilizar un controlador P y un controlador PID, un controlador PI. El controlador que ustedes quieran es el controlador que van ustedes a utilizar. Entonces, este sería un ejemplo de un sistema de control puramente difuso en el que tenemos nuestra planta. Esta planta va a llegar a todos los conjuntos difusos de las entradas, hace mi proceso de difusificación y me da una salida. En un sistema de control híbrido, pues vamos a tener esta parte del control clásico en combinación con el controlador difuso. ¿Cómo funcionan o cómo pueden implementar estos sistemas de control PID difuso en caso de que lo quisieran tener? Pues bueno, nosotros sabemos que un controlador PID significa proporcional, integral y derivativo. Entonces, ¿qué es lo que se integra, se proporciona o se diferencia? Pues es el error. Entonces, ¿cómo puedo diseñar uno de estos sistemas difusos? Yo lo que puedo hacer es calcular el error. ¿Cómo calculo el error? Pues en qué lugar estoy y en qué lugar debería de estar. Esa diferencia o ese es lo que me va a dar el error. Integro el error, derivo el error y lo hago la proporción al error. Esos pueden ser las entradas a mi sistema difuso, es decir, yo puedo hacer un sistema de control difuso, sí, considerando como entrada las variables, es decir, temperatura, humedad, presión, lo que ustedes quieran, pero también lo puedo hacer en relación al error de las salidas. Esto es lo que ustedes van a hacer para una de sus prácticas. Les decía, ustedes lo pueden hacer de manera serial, primero uno y luego otro, primero el difuso y luego el PID o el control clásico, primero el clásico y luego el difuso, o lo pueden hacer de manera paralela. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. En eso consisten sus prácticas. Entonces, déjenme ver. Esta parte quiero que quede muy clara, así es que por favor hay que poner mucha atención. Este documento, no recuerdo si ya se los subí o se los voy a subir. Entonces, vamos a ver en qué va a consistir su práctica 1 y su práctica 2 de la parte de lógica difusa. Nos dice, objetivo, diseñar un sistema de control basado en la técnica de lógica difusa. ¿Qué van a ocupar? Pues una computadora, que es donde van a implementar su sistema difuso. Van a colocar una planta, que es un modelo a escala de un sistema a controlar. Para esta explicación vamos a utilizar como ejemplo una incubadora, pero de una vez les advierto, no quiero incubadoras como proyectos. Así digan, es que van a ser para pollos, para perros, para plantas, no me importa, no quiero ningún tipo de incubadora. Piensen en otra cosa. Obviamente los proyectos tienen que cumplir con ciertas características o ciertos requisitos que ahorita les voy a mencionar. Entonces dice, el alumno, previa autorización, deberá elegir un sistema de control a diseñar, el cual deba cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El lunes que tengamos clase, que va a ser hasta el lunes 8, creo que sí, lunes 8, ese día nosotros ya deberán de haber subido a su plataforma por equipos de 4 personas, menos sí, más no. Nada de que, que somos 5, es que es un equipo de 2 y uno de 3, pues así van a quedarse, un equipo de 2 y uno de 3. No pueden ser equipos de más de 4 personas, como máximo 4 personas. Pueden ser menos, sí, pueden ser más, no. Entonces, por equipos, ustedes deberán de pensar en varias propuestas de proyecto. Esos proyectos los vamos a plantear y entre todos vamos a decidir si es viable o no viable. ¿A qué me refiero?
por ejemplo, en semestres pasados alguien dice, no, pues es que nosotros lo que vamos a hacer es un sistema, un autoclave, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero a ver, cómo van a lograr incrementar las temperaturas a tal grado que se llegue a una presión suficiente para esterilizar un equipo o esterilizar un material? La otra, una cosa es implementar el sistema, pero también el sistema se debe de validar. ¿Cómo vas a validar que tu sistema o que tu autoclave realmente sí esterilizó todo el material? No hay manera de hacerlo. Hay otros que dicen, bueno, es que nosotros queremos hacer una máquina para que suministre la glucosa indicada para las personas dependiendo de su peso, dependiendo de su nivel de glucosa, dependiendo de su nivel de actividad, etc, etc, etc. Entonces, les digo, bueno, a ver, primero, ahí hay que considerar, porque los médicos, ¿cómo lo hacen? Los médicos ya pueden tener una tabla en la que dicen, si la persona pesa tanto, le corresponde tanto de insulina. Entonces, ¿qué tan realmente necesario es que yo tenga un sistema inteligente para hacer algo que las personas ya lo hacen de manera más simple? Es como pretender matar una cucaracha con una aplastadora o con una aplanadora, ¿ok? Esa es una. La otra, bueno, a ver, cómo vas a probar tú tu sistema? O sea, si en realidad, para poder demostrar que tu sistema funciona, lo que tendrás que hacer es poner a trabajar el programa, tener a una persona que tenga cierta concentración de azúcar y después mandarle la insulina necesaria y probar si efectivamente la cantidad que tu sistema está proponiendo es la cantidad de insulina conveniente para ese participante, para ese paciente. ¿Ok? Entonces eso no lo podemos hacer porque éticamente no es aceptable que nosotros estemos ahí metiendo la insulina a una persona nada más porque a nosotros se nos antoja, ¿no? O hay otros sistemas que dicen, pues lo que nosotros queremos controlar la cantidad de oxígeno. Bueno, a ver, ¿y cómo vas? O sea, si le falta oxígeno, ¿de dónde vas a sacar el oxígeno puro para hacerlo? Entonces aquí es muy importante, por eso dice previa autorización, porque a veces hay procesos o hay proyectos que ustedes creen que son viables, pero al momento ya de analizarlo nos damos cuenta que no es así, que a veces los sensores son muy caros, y no los vamos a comprar. A veces puede ser que sí, los sensores no sean tan caros, pero resulta que me llegan en 2 meses de China, pues tampoco va a ser. La otra puede ser que en idea suene muy bien, pero al momento de implementarlo no sea posible porque no es éticamente correcto o porque no tengo los medios para hacerlo, ¿no? O sea, si yo voy a decir, no, pues yo voy a hacer un sistema inteligente para que determine cuál es la fuerza que debe de tener un equipo para rehabilitación, pues no lo vamos a poder probar porque no podemos poner a una persona, que necesita la rehabilitación para que pruebe el equipo, porque lo podemos lastimar. Entonces, por eso es importante el paso número 1. Dice, paso número 2, el alumno deberá construir el sistema a controlar. Puede ser a escala, es decir, puede ser una maqueta, pero una maqueta real, la cual deberá contar con los sensores y actuadores necesarios para el sistema de control. Les digo, para explicarlo, voy a utilizar el ejemplo de la incubadora, pero incubadora o cualquier otra cosa que sea una incubadora, pero que le quieran dar otro nombre, no la voy a aceptar. Entonces, esto nada más es un ejemplo, no lo que van a hacer. Dice, se deberá realizar, bueno, entonces, por ejemplo, voy a hacer la maqueta de mi incubadora. ¿Qué necesito? Pues un sensor de temperatura, un sensor de CO2, un sensor de humedad, todos los sensores que yo le quiera agregar en mi sistema y obviamente también tengo que tener los actuadores. Si yo digo que voy a bajar la temperatura con un ventilador, pues tengo que colocar mi ventilador. Si yo digo que voy a incrementar o a decrementar el valor de CO2, pues bueno, ahí voy a tener una fuente de oxígeno o de lo que sea para poder hacerlo.
Entonces, físicamente tengo que colocar todos mis sensores y todos mis actuadores. 3. Se deberá realizar el diseño del sistema difuso necesario para controlar el sistema. Es importante recordar que para esta parte no podrá usar el app de MATLAB o algún comando específico de lógica difusa de MATLAB o de cualquier otro programa. ¿Qué significa? Significa que ustedes, así como hicimos nosotros la lógica de nuestro programa, ustedes lo van a hacer de esta manera. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a diseñar su programa así a manita. O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer mi programa? Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, el usuario tiene que ingresar, por ejemplo, una temperatura y una humedad. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular los grados de pertenencia. Entonces, yo voy a decir aquí con puro if. Si la temperatura está entre 0 y 20, el grado de pertenencia para abajo es 1 y para los demás es 0. Si está en 45, el grado de pertenencia para media es 1 y para los demás es 0. Si la temperatura está entre 80 y 100, el grado de pertenencia para alto es 1 y para los demás es 0. Y después calcular los valores en estas áreas con las fórmulas que vimos en la presentación o con el teorema de Tales, que es el que vimos de los triángulos. Pero eso ustedes lo tienen que hacer a mano. ¿Ok? No pueden usar MATLAB en el sentido de los comandos que tiene o el toolbox que tiene. La aplicación que nosotros vimos no la pueden usar. Pueden usarla ustedes para comprobar sus resultados, pero para la implementación del sistema de control no la pueden usar. ¿Ok? Ahora dice, implementar el sistema de control en la planta y evaluará su funcionamiento. Este punto es de suma importancia. ¿Por qué? Nosotros hicimos un ejercicio, y el ejercicio que hicimos aquí, y así como lo hicimos en la aplicación de MATLAB, nos dio un resultado. Y fue un resultado bastante parecido. Aquí nos dio 33.56 y el MATLAB nos daba como un 33.7, casi al 36. Son resultados parecidos. Pero muy importante, no porque los resultados sean parecidos, significa que mi sistema de control está funcionando. Es, por ejemplo, yo me puedo sentir mal. Voy al médico y el médico me da medicamento. Hasta que para yo poder validar el tratamiento que me dio el médico, tengo que probar, tengo que tomarme las pastillas, ponerme las inyecciones, lo que sea, y hasta después voy a demostrar o voy a probar si el medicamento que me dio el médico es el adecuado para mi malestar. Pasa lo mismo con los sistemas de control. No significa que porque el resultado que me dé mi sistema y el resultado que me dé la aplicación de MATLAB sea el mismo, significa que mi sistema de control está bien diseñado. ¿Qué es lo que va a validar que esté bien diseñado? Que cuando el método o el sistema de control se ponga a trabajar, realmente haga lo que tiene que hacer. Si yo estoy diseñando un sistema de control de temperatura para que la temperatura siempre esté en 35 grados independientemente de lo que pase, si yo implemento mi sistema, lo conecto, lo pongo a trabajar y mi temperatura se mantiene en mi set point de 35, entonces mi sistema de control está funcionando. Si yo conecto y pongo a trabajar mi sistema de control y la temperatura a veces anda en 40, a veces en 35, a veces en 34, a veces en 33, a veces en 30, yo puedo decir yo que mi sistema de control está funcionando porque no está haciendo las cosas para las que fue diseñado. Entonces, de verdad, esto es muy, muy importante porque aquí es muchas veces donde tenemos los problemas al momento de revisar. Porque ustedes lo conectan
y dicen, ay, es que aquí podemos ver que la salida que dice, no sé, del 33.56% es igual que el de MATLAB. No, porque cuando yo conecto mi sistema, los valores no están en el set point o en el valor deseado. Y eso es lo que va a determinar si el sistema funciona o no funciona. ¿Está claro este punto? De que una cosa es diseñar y otra cosa es que el diseño funcione realmente. ¿Sí o no? Sí, sí, está claro. Ok. Implementar el sistema de control en la planta y evaluar el funcionamiento. En caso de que el sistema no funcione como debería de funcionar, entonces tengo que hacer ajustes en mi sistema. ¿Qué ajustes puedo hacer? Incrementar los conjuntos difusos, decrementar los conjuntos difusos, mover los rangos de los conjuntos difusos, incrementar variables, decrementar variables, cambiar las reglas de inferencia. Es decir, lo que puse aquí en mi cuadrito, donde yo digo, para temperatura baja y humedad baja, la salida tiene que ser baja. Si esto no está funcionando, una de las cosas que puedo hacer es cambiar estos parámetros. Ya cambié eso y tampoco funciona. ¿Qué más puedo hacer? Ah, bueno, si en este usé la intersección, es decir, que pasaban los mínimos, pues voy a utilizar la unión en el que pasan los máximos. Eso tampoco funciona. ¿Qué más puedo hacer? Ah, bueno, entonces ya me voy a soluciones más drásticas. ¿Qué sería una solución más drástica? Cambiar mis sensores o cambiar mis actuadores. Porque puede ser que el ventilador esté muy pequeño y mi maqueta esté muy, muy grande, que por más que dice que el ventilador tiene que estar trabajando a una velocidad del 100%, ese 100% no es suficiente para bajar la temperatura. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, tengo que ser realista. A lo mejor yo estoy diseñando un sistema para que se mantenga a ciertas temperaturas, a ciertas humedades o a cierto valor X, pero en realidad eso no es posible por las condiciones climáticas, por el tipo de sensores que tengo, por el tamaño de mi maqueta, por lo que sea. Entonces, tienen que validar su sistema para ver si su sistema está bien diseñado y está bien implementado. ¿Qué más nos dice? Dice, consideraciones para el desarrollo de la práctica. El problema a resolver o sistemas de control debe estar relacionado con el área de la biomédica. Es importante considerar que este pueda aplicarse. Para ello deberá de considerar si tiene los medios necesarios para ello. Es decir, si la implementación del proyecto no tiene implicaciones éticas, es posible implementar la planta porque tengo todos los sensores, tengo los actuadores necesarios, tengo el conocimiento necesario para poder llevarlo a cabo, todo eso. Ajá. Dice, el sistema deberá de ser implementado en MATLAB. O sea, lo van a implementar en MATLAB, pero no pueden usar el toolbox de MATLAB. ¿Pueden usar el toolbox de Simulink? Sí, porque en esta materia no nos corresponde como evaluar como tal el sistema de control, el sistema de control clásico en ese sentido. O sea, si ustedes ya saben que hay qué es lo que hay adentro del Simulink, o sea, cómo funciona Simulink, en qué es lo que está haciendo su sistema de control, pues no tengo problema en que usen Simulink, pero todo lo relacionado con lógica difusa, no.
¿Ok? Dice, el sistema de control debe de tener al menos 3 variables diferentes. Por ejemplo, temperatura, concentración de CO2 y humedad. ¿Ok? No se vale que digan, es que son 3 variables, pero las 3 son temperatura. No. Dice ahí, son 3 variables diferentes. Dice, el sistema difuso debe de tener al menos 3 entradas, es decir, al menos una entrada para cada variable. ¿Cuáles son mis variables? Mis variables pueden ser la temperatura, la concentración de humedad, de la concentración de CO2 y la humedad. ¿A qué me refiero con entradas? Las entradas serían los sensores que voy a utilizar para medir cada una de las variables, es decir, un sensor de temperatura, un sensor de CO2, un sensor de humedad o lo que ustedes quieran. Dice, por ejemplo, un sensor de temperatura, sensor de CO2, sensor de humedad. Es importante recordar que el número de variables que tenga el sistema recordar que una cosa es la variable a controlar y otra las entradas del sistema difuso. Por ejemplo, mi variable a controlar puede ser la temperatura de una habitación. Esa es la variable a controlar. Pero hay muchos factores que pueden interferir en el valor de la temperatura. Por ejemplo, el tamaño de la habitación, el número de personas que hay en la habitación, la temporada del año, la orientación del edificio, el número de ventanas abiertas. Entonces, todas esas que mencioné ahorita, estos son las entradas al sistema. Pero la variable a controlar sigue siendo la temperatura. La variable solo es una. Los factores que pueden interferir para que esa señal o esa variable esté en control o no esté en control son muchos más factores. Dice, podemos decir que las entradas serán el número de variables que tenga el sistema a determinar si la variable controlada. Ya. El sistema difuso debe de tener al menos 2 salidas, 2 actuadores. Regresando al caso de la incubadora. Pues si yo quiero controlar o yo quiero diseñar un sistema inteligente para una incubadora, ¿qué actuadores podría ocupar? Pues bueno, un humidificador, un ventilador, un extractor. Todas esas van a ser mis variables de salida, mis actuadores. Son las cosas con las que yo voy a controlar mi sistema. Dice, el sistema difuso debe tener menos 2 salidas actuadores, por ejemplo, un ventilador, un motor, una válvula o extractor. Las salidas serán los componentes que me ayudarán a que mis variables se mantengan en el set point, es decir, el valor deseado aun cuando las condiciones cambien. Aquí es muy importante. Cuando yo diseño un sistema de control, yo debo de pensar en todas las posibilidades, que eso es a veces algo que les falta o que les falla. Si yo digo, yo quiero diseñar un sistema de control de temperatura, yo tengo que partir del hecho de que pueden pasar 3 cosas. Una, que la temperatura está por debajo del valor deseado, que la temperatura esté en el valor deseado y la tercera, que la temperatura esté por arriba del valor deseado. Entonces, si existen estas 3 condiciones, yo tengo que tener los actuadores necesarios para que puedan controlar el sistema. Es decir, si mi temperatura está baja, pues debo de pensar, no sé, en una resistencia, en un calefactor, en lo que sea para subir la temperatura. Pero también debo de pensar en un actuador para que me ayude en caso de que la temperatura esté por arriba. Puede ser un recirculador, puede ser un ventilador, puede ser un extractor. Entonces, si nosotros estamos diciendo que este sistema debe de tener al menos 3 variables de entrada, que pueden ser la temperatura, el CO2 y la humedad, entonces, y yo lo que quiero controlar son esas 3 variables, pues yo tengo que pensar que tengo que tener un actuador para cuando la temperatura esté por arriba, por debajo, cuando el CO2 esté por arriba, esté por debajo y cuando la humedad esté por arriba o por debajo. Entonces, al menos ahí estoy hablando de 6 actuadores.
Entonces, el sistema no es tan simple como ustedes lo ven. Ajá. Por eso es importante que le dediquen. Ahora dice, no se permite un sistema de control de lazo abierto o de control on-off. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos haciendo un sistema de control difuso, es decir, un sistema para que se adapte a condiciones, a diferentes condiciones de cambios dentro del sistema, no se vale que yo haga un sistema de control que diga, el ventilador se va a encender hasta que la temperatura llegue al set point. No. O la resistencia se va a encender hasta que la temperatura llegue al valor deseado. No, eso es un control on-off. La resistencia está siempre encendida y cuando llega se apaga. Lo que este sistema debe de hacer es, si el error es mucho, es decir, la diferencia entre el set point, que es el valor deseado, y el valor que tengo es mucho, pues yo esperaría que mis actuadores trabajaran en un porcentaje de ciclo de trabajo alto. Si la temperatura, la humedad, el CO2, el valor que ustedes quieran, que yo tengo es muy cercano al valor deseado, pues yo esperaría que mis actuadores trabajaran en un ciclo mucho más bajo. Es decir, que un ventilador estuvieran trabajando en un 20%, en un 10%, en un 30%. Entonces, yo lo que tengo que hacer es diseñar ese sistema para que mis actuadores trabajen en un rango de voltajes o de ciclo de trabajo o de potencia o de lo que sea diferente. No que se vayan del encendido al apagado. Si está por abajo, enciéndelo. Si está por arriba, apágalo. No, de eso no se trata. No queremos hacer un control on-off. No hemos visto todo esto nada más para decirle al sistema que se prende y que se apague. ¿Ok? Dice, no se permite el uso de comandos especiales de lógica difusa de MATLAB o de otro software. Ustedes lo tienen que hacer a patita. No se permite tener dos sensores o actuadores iguales. Por ejemplo, si se usan dos sensores de temperatura o dos ventiladores, se contabilizará únicamente como si fuera un sensor o un ventilador. No se permite usar potenciómetros o LEDs para simular o representar algún sensor o actuador. ¿Por qué? Imaginen que yo estoy, el mismo caso, el que no van a poder hacer ustedes, el de la incubadora. Imaginen que yo les digo a ustedes, es que tenemos nuestro sensor de temperatura, pero nuestro sensor de temperatura se nos quemó, pero estamos sustituyendo ese sensor de temperatura con este LED. Entonces, si yo estoy suponiendo una temperatura más alta, corre. Entonces yo les digo, suponemos, si yo supongo que la temperatura está muy alta, lo que yo voy a hacer es que enciendo el LED a lo más que se pueda. Entonces, el sistema trabaja suponiendo que esa temperatura está muy alta, pero en realidad no está pasando así, porque físicamente no hay un cambio. Porque sí, en la entrada el LED puede estar mandando más voltaje y el sistema sí lo interpreta como una temperatura más alta. Y el ventilador pues va a trabajar a una mayor velocidad, pero realmente no puede haber esa retroalimentación, porque por arte de magia la intensidad o el voltaje del LED no se va a disminuir. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces eso no se vale.
No se vale que pongan sensores, que pongan LEDs o que pongan potenciómetros para simular un sensor o un actuador. ¿Ok? A continuación se muestra un ejemplo, se muestra un diagrama que representa lo descrito anteriormente. Recuerde, este solo es un ejemplo y no el proyecto a realizar. Entonces dice, ¿cuáles son mis variables a controlar? Yo quiero controlar la temperatura, la humedad y el CO2. ¿Cuáles son las entradas a mi sistema difuso? Es decir, ¿qué sensores voy a ocupar? Voy a ocupar un sensor de temperatura, un sensor de humedad y un sensor de CO2. ¿Cuáles van a ser las salidas del sistema difuso? Las salidas del sistema difuso, ¿cuáles van a ser? Pues un ventilador, que son realmente mis actuadores, un ventilador, la resistencia para la calefacción, un humidificador y un extractor. Ahora, ¿cuáles van a ser mis set point o mis valores deseados? Pues bueno, yo quiero que mi temperatura se establezca en 35 grados, una humedad en 100% cuando son prematuros, 70% total, todos los porcentajes que yo deseo. Y lo que necesito es que mi concentración de CO2 se quede en 0.3%. Esos son mis set point o mis valores deseados. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo voy a diseñar mi sistema difuso? Yo voy a tener aquí mis 3 entradas. Mis 3 entradas, que uno es mi sensor de temperatura, mi sensor de humedad y mi sensor de CO2. Yo puedo trabajarlos de diferente manera. Puedo trabajarlo como lo hicimos en el ejercicio, con valores de temperatura, o puedo manejarlo en cuestión o en función del error. Yo puedo diseñar 3, 4 o 5 conjuntos difusos. ¿Cómo serían si yo los manejo en función del error? Uno, yo puedo decir, es cuando tengo un error negativo, un error positivo y cuando la variable está en control. Yo puedo manejar 5 conjuntos difusos porque digo, un error muy negativo, un error negativo, el sistema está en control, un error positivo o un error muy positivo. Entonces, estas son mis 3 entradas, que son los 3 sensores. Y aquí tengo mis salidas. Cada una de las salidas se corresponde con un sensor, con un actuador. Entonces, en realidad, para este ejemplo, yo estoy teniendo un sistema de 3 entradas y 4 salidas, lo cual cumpliría con los requisitos, donde nos dice que al menos debe de tener 3 entradas y al menos debe de tener 2 salidas. Ahora, recuerden que el sistema es un sistema formado por 3 entradas y 4 salidas, lo que implica que las 3 entradas deben de tener relación con cada una de las salidas. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces, por alguna extraña razón, les voy a decir qué es lo que hacen y que no es correcto. Ustedes dicen, es que esta es la temperatura. Bueno, la temperatura, pues yo voy a controlar la temperatura con una resistencia
y con un extractor. Entonces relacionan, hacen sistemas de temperatura para el extractor y para la resistencia. Y después dicen, la humedad, ¿con qué la voy a controlar? Pues con la resistencia y con el humidificador. Y entonces solo relacionan la humedad con estas dos variables. Y después dicen, la concentración de CO2, pues la voy a regular con el extractor y con el humidificador. Y no es así. Es un sistema en el que son todos contra todos. No son sistemas independientes. Un sistema no es la temperatura, otro sistema no es la humedad y otro sistema no es la concentración de CO2. Todo es un uno solo. Porque si yo modifico la humedad, se va a modificar la temperatura. Si yo modifico la temperatura y la humedad, también se va a modificar la concentración de CO2. Si yo modifico la concentración de CO2, puede tener repercusiones en la temperatura y en la humedad. Entonces es un todo contra todos. No son pequeños sistemas independientes. ¿Eso queda claro? Ok, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo van a quedar las reglas? Mire, yo tengo 3 sensores. Sensor de temperatura, sensor de humedad y sensor de CO2. Esto quiere decir que si yo mantengo mi sistema tal cual está aquí, donde cada uno de los conjuntos difusos tiene 3 conjuntos, a la salida yo tendría que tener 27 reglas para el sensor de humedad, 27 reglas para el ventilador, 27 reglas para la resistencia y 27 reglas para el humidificador. Entonces, pero aquí si se fijan en el sistema, las 3 variables están relacionadas con un solo actuador. 3 variables relacionadas para un solo actuador. 3 variables relacionadas para un solo actuador y las 3 variables relacionadas con un solo actuador. En ninguno de estos está solo la temperatura y la humedad, o la temperatura y el CO2, o el CO2 y la humedad. No. Al momento de establecer las reglas, tengo que considerar a las 3. Es decir, yo tengo que decir, si la temperatura es baja, la concentración de CO2 es baja y la humedad es baja, ¿qué tiene que pasar con el ventilador? Si la temperatura es baja, la concentración de CO2 es media y la humedad es baja, ¿qué le tiene que pasar al ventilador? Por eso es que salen 27 reglas. Entonces, si nosotros tenemos 4 actuadores, cada uno con 27 reglas, el total de reglas va a ser 27 más 27 más 27 más 27. ¿Ok? Que serían 108 combinaciones o 108 reglas de inferencia. Entonces, ¿por qué les platico, les comento todo esto? Porque es muy importante que ustedes vayan dimensionando lo complicado del proyecto, porque a veces sienten que es muy sencillo y lo dejan hasta el final. Y después resulta que no lo terminan. Y entonces recuerden, como les dije al principio, aquí nosotros no vamos a hacer ni un solo examen. Pero para poder acreditar la materia, todas las prácticas deben de tener una calificación mínima de 8. Es decir, todas ellas tienen que funcionar mínimo a un 80%. ¿Tienen dudas de su práctica 1? ¿Para cuándo sería, doctora? Las fechas ahorita las vemos. Pero mínimo van a tener un mes. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste la práctica 2? Dice, diseñar un sistema de control basado en una técnica de lógica difusa y un controlador clásico. ¿Qué van a necesitar? Una computadora y una maqueta. ¿Qué maqueta? La misma que usaron en la práctica 1. Dice ahora, con el sistema implementado en la práctica 1,
deberá implementar un segundo sistema de control, con la diferencia de que éste deberá utilizar un sistema de control clásico, el cual puede ser un controlador PID, PI, PID, el que ustedes quieran. Cualquiera que ustedes consideren adecuado basado en sus conocimientos previos en otras asignaturas. El controlador híbrido puede ser serio paralelo, lo que les mencionaba hace rato. Puede ser que tengan el sistema difuso y la salida del sistema difuso sea la entrada de su controlador clásico, o al revés, que entren primero las variables a su controlador clásico y la salida sea la entrada del sistema difuso, o pueden hacerlo en paralelo, que las entradas lleguen a los dos sistemas, cada sistema de su salida, y la salida final sea una combinación de las salidas que dan los dos sistemas. Dice, el controlador puede ser serio o paralelo. El sistema deberá de ser implementado en MATLAB, por lo que será necesario realizar la comunicación entre MATLAB y el sistema implementado. Por lo anterior es que está permitido el uso de Simulink. Pueden usar Simulink, pero únicamente para la parte del control clásico. No pueden usar Simulink para la parte difusa, porque eso es lo que toca principalmente evaluar en este curso. Ahora, dice, se deberá realizar el diseño del sistema difuso necesario para el sistema de control. Es importante recordar que para esta parte no puedo usar la app de MATLAB o algún comando específico de lógica difusa de MATLAB o cualquier otro programa. Dice, implementar el sistema de control en la planta y evaluar su funcionamiento. Lo que les decía hace rato. Lo que les decía hace rato. Una cosa es que ustedes lo diseñen y digan, es que sí, los valores son muy parecidos, y otra cosa, que realmente su sistema esté controlando. A nosotros lo que nos va a importar es que el sistema se controle. De nada nos sirve que ustedes digan, es que los valores de MATLAB y los valores del sistema que diseñamos son iguales, cuando en realidad el sistema no se está controlando. ¿Ok? Entonces, por eso dice, evaluar su funcionamiento. Dice, hacer los ajustes necesarios para que el sistema de control funcione de manera adecuada. Realizar el reporte de la práctica, el cual deberá contener un análisis comparativo entre los resultados de la práctica 1 y la práctica 2. Los diagramas de conexión, el código de los programas, imágenes de la planta y del funcionamiento del sistema de control. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo lo pueden hacer. Este sería un sistema híbrido en paralelo, y esto sería un sistema en serie. Les puedo compartir un libro, no sé si ya se lo subí a la plataforma, pero hay un libro. ¿Cuál es? Creo que es este. Creo que sí, no sé si es este. No, no es este.
¿Dónde estará? Ay, ¿dónde estará? No sé dónde está. Pero bueno, es un... de hecho lo podemos encontrar rápido en internet. Se llama... inteligencia. Creo que es este. No es un libro, pero ¿cómo se pide el autor? Cruz. Que sí se apellida Cruz. Ay, pero es este. Este. Es este libro. En este libro es muy conveniente, porque en este libro viene cómo implementar un sistema de control PID. Viene un ejemplo, entonces se pueden basar mucho en este libro para hacer el diseño de su controlador PID. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, yo lo busco y se lo subo. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, ustedes van a hacer equipos, ya les dije, máximo 4. No 5, no 6, no 7, no un equipo de 2 equipos, no. 4 máximo. Si ustedes son 5, pues bueno, ya decidirán si dejan a uno de sus integrantes o si se dividen en un equipo de 3 y uno de 2. Eso ya ustedes lo decidirán. Pero los equipos no pueden ser más de 5 personas, digo, más de 4 personas. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a crear ahorita una tarea en la que propuesta de proyectos de lógica difusa. Entonces, aquí ustedes por equipo, a más tardar el viernes de la siguiente semana, que sería el viernes 5, yo sé que el 5 es festivo, pero lo pueden hacer ustedes antes, no tienen que trabajar el día festivo, pueden trabajarlo desde antes. A más tardar el 5 de mayo, ustedes por equipo tienen que subir una propuesta de su proyecto de control. En la semana del 7, pues bueno, porque la siguiente no nos vamos a ver porque justamente coinciden con los 2 días festivos cuando tenemos clase. Vamos a comenzar con los nuevos temas, pero vamos a dejar unos minutos para ver sus propuestas de proyectos y juntos vamos a evaluar si sus proyectos son viables o no viables. ¿Qué es lo que también vamos a manejar? Vamos a manejar un cronograma de actividades. Vamos a establecer revisiones de avances de los proyectos. ¿Por qué? Por lo que les comento, muchas veces no alcanzamos a dimensionar qué tan complicado es hacer estas prácticas que lo dejamos hasta el final, porque pensamos que lo único que tenemos que hacer es esto, que lo único que nos toca es hacer los triangulitos, calcular el valor y ya. No, no es solo eso. Es sí hacer los triangulitos o las gaussianas o la manera o los trapecios o los trapecios truncos, las figuritas que quieran, es lo de menos.
¿Qué es aparte de eso, de hacer las sumas, las multiplicaciones, trabajar con los triángulos? Primero, determinar que el diseño que yo hice funcione. Segundo, dedicarle tiempo a la parte de la electrónica. A ver, ¿qué sensores puedo ocupar? ¿Qué alimentación ocupa mis sensores? ¿Cuáles son los rangos de funcionamiento de mis sensores? ¿Qué actuadores voy a ocupar? Tengo que construir la maqueta, tengo que colocar mis sensores y mis actuadores en la maqueta. Una vez que ya hago eso, ahora sí voy a conectar mi sistema. Si yo, a ver, yo voy a no sé, voy a conectar una resistencia adicional para incrementar la temperatura. Bueno, lo voy a dejar ahí trabajando para demostrar o para elevar a propósito la temperatura. Conecto mi sistema de control y voy a ver si mi sistema de control sí me baja la temperatura hasta el valor que yo quiera. Ah, bueno, si lo bajó, no lo bajó, o sí lo bajó, pero tarda mucho tiempo. Se imaginen ustedes en un sistema biomédico, una incubadora, una máquina para insulina, lo que ustedes quieran, que digan, es que sí va a llegar a la temperatura, pero en 2 horas, pues no podemos arriesgar a tener a un bebé en una temperatura más alta o más baja de lo que debería de estar. Entonces, necesitamos que el sistema de control sea bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueda llegar al set point, pero también que lo haga de una manera rápida. ¿Sí? Bueno, ya probé. Ahora lo que voy a hacer es, voy a bajar mucho la temperatura, pero voy a incrementar mucho la humedad. Bueno, a ver, ya. A propósito, subí esos valores. ¿Cómo? Le arrojé, no sé, puse un atomizador y arrojé agua y puse el ventilador para que se bajara la temperatura. Bueno, conecto mi sistema de control y voy a ver si los actuadores y el sistema que yo tengo está bien diseñado para que logre bajar la humedad y pueda subir la temperatura. ¿Dónde más tengo que dedicarle tiempo? Recuerden, no se trata de tener un controlador que solo se encienda y se apaga. Eso no es un control difuso. Yo necesito un sistema que en determinado momento el ventilador trabaje en un 20%, otros en un 30%, otros en 40%, otros en 50%, otros en lo que sea. ¿Cómo voy a hacer o con qué componentes electrónicos puedo hacer que una resistencia, un ventilador, un lo que sea, no solo encienda y apague, sino que pueda regular el voltaje, porque el voltaje o la corriente es lo que va a decir si mi ventilador va más rápido o va más lento. Entonces, es todo eso lo que ustedes tienen que hacer al momento de implementar su sistema de control. No es nada más hacer estos triangulitos. Entonces les decía, vamos a más tardar el viernes de la siguiente semana, por equipos, a más tardar, por mucho 4 personas, van a incluir sus propuestas de proyectos. Los vamos a revisar, vamos a seguir avanzando en la clase y en pequeños segmentos de la clase, ya sea al inicio, ya sea al final, vamos a revisar cada uno de ellos para ver si son viables o no viables o de qué manera los podemos hacer viables. Hay unos que a lo mejor con algunas modificaciones muy simples podemos hacer que funcione. Y también vamos a, déjenme de nuevo, les agrego, les agrego su documento. Ya les decía, conforme vayamos avanzando, lo que vamos a hacer también es programar revisiones de avance para ver si están teniendo dudas, si no tienen dudas, o si van avanzando todos a la perfección sin ningún problema.
¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. Ok, entonces esto es lo material. Bueno, ya para terminar ahorita, nos mandaron por parte de Secretaría Académica a título de urgente que les compartiéramos este link para que ustedes llenaran la encuesta. Ahí nos dicen que nos recomiendan que les solicitemos a ustedes que, que nos envíen captura de pantalla de que realizaron la encuesta. Aquí yo les doy una opción. Yo puedo confiar en ustedes en que sí van a hacer la encuesta y no les genero una actividad en el Classroom para que la suban, o quieren que, para que se sientan presionados, que les genere una actividad en el Classroom para que suban la evidencia. Creo que alguno de nosotros ya lo hicimos en otra materia, doctora. Ok, ¿quiénes faltarían? Ok, Adriana. ¿Quién más falta? Eduardo. ¿Solo ustedes dos? Jesús. 3. Bueno, entonces, a ver, díganme. ¿Les genero la actividad para que de verdad se comprometan y lo hagan? Porque sí nos dicen que es muy importante, porque no sé cuántas miles de encuestas tienen que ser llenadas para validarlo. Entonces, ustedes díganme. Pues sí, solo Leo, no. Pues como diga Lalo. O sea, es que, bueno, los demás ya, de hecho, tenemos la captura ahí guardada para otro trabajo. Entonces, si está en el apartado, pues no tenemos problema. Ahora sí que ellos dos que nos digan qué show. pues. Pues si gusta poner la actividad, doctora, para que usted se asegure, pero igual pues lo tengo que hacer también porque me lo pidieron en otras materias. Pues le digo, yo confío en ustedes. Ok. Tan confío en ustedes que por eso les pregunto. Ahora sí que, si no lo hacen, yo confío en ustedes y pues ya, como dicen, cada quien su karma. Entonces no se preocupe, doctora. Así está bien. Ok. Humberto, ¿también confío en usted? Sí, igual ya, de hecho ya abrí el link para de una vez tenerlo ahí guardadito para hacerlo. Ok, bueno, entonces los dejo que llenen su encuesta y ahora ya que nos veamos vamos a revisar lo de sus proyectos y vamos a comenzar con nuestro nuevo tema que son los métodos heurísticos. Bueno, por ahí debe de estar. Ok, bueno chicos, disfruten sus puentes, descansen y nos vemos pronto. Gracias, doctora, igualmente. Adiós. Adiós. Nos vemos, doctora. De nada.